Vamos a hablar sobre, a la limón, como por ahí se dice, acerca de lo que es el diseño, la construcción y prueba de una plataforma robótica tipo rover, y vamos a ver también cuáles podrían ser algunas de las aplicaciones potenciales de este tipo de tecnologías. Para eso, la plática la vamos a dividir en dos partes. Una, que es más de corte histórico y más de justificación del por qué llevar a cabo este tipo de desarrollos, y la otra de corte técnico. Yo me voy a ocupar de la primera parte, que es más de corte histórico y de justificación, y hablar un poco de las cuestiones futuras que se nos vienen al respecto, y el doctor Aguirre se ocupará de los aspectos técnicos que tienen que ver con el diseño y la puesta en operación de este tipo de tecnologías. Bueno, sabemos que, y eso lo hemos visto, que desde que el hombre se instaló en este planeta, como quiera que haya sido, siempre ha buscado explorar su entorno. Empezó a hacerlo en su proximidad, y conforme fue evolucionando por esa cuestión que lo caracteriza, que es la curiosidad, que es la imaginación, quiso ir más allá. Primero lo hizo a pie, ¿verdad? Después lo empezó a hacer a través de diversos medios de transporte. Pero hay una constante a lo largo de la historia. El hombre siempre ha querido explorar su entorno, siempre ha querido descubrir. Lo ha motivado, hay algo que reside en su corazón, que reside en su mente y que lo quiere llevar más allá. Y eso ha propiciado que se hayan dado grandes descubrimientos. Por ejemplo, uno de ellos, lo sabemos, es el descubrimiento de nuestro continente. Que si bien llevó a cosas malas, también llevó a cosas buenas. No hablaremos de esos aspectos históricos, nos centraremos en la parte de la exploración. Y bien, pues en cuanto a la Tierra concierne, Nat Geo nos dice que nos queda aproximadamente un 3% por explorar en nuestro planeta en cuanto a la superficie se refiere. En cuanto a la parte marina, hay mucho más todavía que se tiene que explorar, pero en cuanto a la superficie de nuestro planeta, pues ya nos queda solamente aproximadamente un 3%. Pero si vamos más allá, en cuanto al aspecto espacial, literalmente podemos decir, y ustedes estarán de acuerdo conmigo, que nos falta conocer todo. O sea, conocemos apenas un porcentaje mínimo de lo que al espacio se refiere. El espacio es tan grande que, pues, si lo medimos en tiempo, nos faltan millones de años, o incluso a lo mejor nunca vamos a poder conocer todo lo que al espacio se refiere. Y el hombre empieza a hacerlo por allá en los 50, incluso un poquito antes, a través de los llamados satélites, siendo uno de ellos, pues todos lo sabemos, el Sputnik, puesto en órbita por la entonces Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas, la URSS, y después se lo ha intentado a través de cohetes y demás artefactos que le han permitido poco a poco ir sabiendo qué es lo que se encuentra más allá. Bueno, pues cuando el hombre empezó a explorar, siempre se encontró con peligros que lo llevaban a enfermarse, peligros que lo llevaban a lesionarse, incluso a perder la vida. Eso es notorio. Pues vayamos al espacio. En el espacio también el ser humano se va a encontrar con toda una serie de retos, de amenazas que tendrá que sobrellevar. Y en 2011 el país nos dice que las tres principales tenían que ver con la basura, la chatarra espacial, los asteroides y el clima
espacial. Hoy se sabe que el número de amenazas se incrementa grandemente. Las amenazas en el espacio van mucho más allá de estos tres aspectos. Y voy a resumir aquí que va a pasar mucho tiempo para que el hombre realice esas conquistas tan anheladas que realmente sean importantes. Número 2, se estima que para el 2024 el hombre hará los primeros intentos para establecer colonias ya habitables en la Tierra. No se sabe con precisión cuándo esto se lleve a cabo, y unos 10 años después, y eso ya lo vemos con los esfuerzos de gobiernos y de empresas, en uno de los planetas que conforman nuestro sistema solar, el planeta Marte. Por el momento, el uso de sondas robotizadas es lo que nos ha permitido como humanidad ir conociendo los objetos astronómicos y los planetas que están en nuestras cercanías, como son la Luna y el planeta Marte. Y uno de estos robots o de estos mecanismos son los llamados rovers, o también conocidos como astromóviles. Y en esto es en donde nos vamos a centrar. Los astromóviles, como dice ahí, pues son conocidos como rovers, son vehículos de exploración que son diseñados para poder moverse sobre alrededor de planetas o de objetos, o también sobre su superficie. Eso es lo que se busca con ellos. Se comenzaron a desarrollar a partir del último tercio del siglo XX. Algunos fueron diseñados para mover personas, como este que se muestra aquí, y otros fueron diseñados para poder de manera parcial o de manera completamente autónoma realizar operaciones de exploración. En el diseño de este tipo de artefactos vemos que hay tres aspectos principales que deben de ser tomados en cuenta. Número 1, el de la confiabilidad. Número 2, el de la flexibilidad. Y número 3, el de la autonomía. En cuanto al primero, vemos que cuestiones como la aceleración, la temperatura, las temperaturas bajas y altas, las presiones, la arena, la corrosión, los rayos cósmicos y demás son factores a enfrentar. Además, debemos considerar que esos artefactos, como no se autorreparan todavía, entonces deben de mantener un nivel muy bajo de reparación, toda vez que el hombre no puede estar ahí. En un futuro, probablemente enviemos robots que reparen a esos artefactos. El otro, la flexibilidad. Estos aparatos deben de ser muy flexibles, muy compactos, toda vez que el lugar donde van en las naves espaciales también es muy compacto. Entonces los artefactos deben de ser lo suficientemente flexibles como para acomodarse, junto con todos los arneses que los sujetan. Y una vez que llegan al lugar, entonces se deben de extender. A eso nos referimos con la parte de la flexibilidad. Y el tercero, como aterrizan sobre superficies, a excepción, por ejemplo, de los MER, no pueden ser controlados en forma remota, ¿vale? Entonces, ¿por qué? Por los retardos que se tienen en el envío y el regreso de las señales. Si estamos hablando de la Luna, pues son regresos que toman unos cuantos segundos, ¿verdad? Pero cuando hablamos del planeta Marte ya no hablamos de segundos, hablamos de muchos segundos, hablamos de minutos. Y el emitir una señal de control y el regreso pues no nos permite hacer lo que debemos. Necesitamos que el aparato se controle a sí mismo. Necesita poca ayuda humana. Bueno, eso es lo que voy a decir para justificar algunos de los aspectos. Vayamos a la historia. En cuanto a la historia, bueno, uno de los primeros artefactos que era telecontrolado era un proyecto que empezó en esa gran carrera que dos países iniciaron. Por un lado la Unión Soviética, por otro lado los Estados Unidos, y este robot
el Lunokhod 1 en el 70, era un robot telecontrolado que aquí está lo que logró hacer. Devolvió 14 primeros planos de la Luna y 12 vistas panorámicas y además logró analizar polvo lunar. Después, en esa carrera, en el 71, 72 y 73, aquí me equivoqué, las misiones Apolo 15, 16 y 17 lograron poner sobre la Luna a este viajero, al errante, ¿verdad?, que lograba movilizar personas en su momento. Este proyecto fue abandonado después, terminó más o menos en el 73, y después, en el 73, vino la versión número 2 del Lunokhod, que tenía misiones similares a la primera. Logró cubrir 37 kilómetros, vean ustedes, de terreno, logró enviar 86 imágenes panorámicas, 80,000 imágenes de televisión y también analizó polvo lunar. Después vinieron algunas misiones que fueron exitosas y otras no, como esta, el PROP-M del 73, que no fue exitosa. Después vino esta, el Soyuz, parte del programa Mars Pathfinder, que sí fue exitosa y fue la primera imágenes del aterrizador y 550 imágenes de lo que sería propiamente el rover, así como datos de análisis químicos, de rocas y demás. Luego viene la parte de los que se llaman propiamente rovers, los Speedy, los Opportunity, ahí el primero de 2004 a 2010, el segundo de 2004 a 2018, y tuvieron bastante éxito, nos dieron evidencia sobre los antiguos manantiales en ebullición, evidencia sobre las atmósferas densas y aguas dulces, y evidencia de los ciclos activos del agua. Después tenemos, por otro lado, se agrega un tercer país a la carrera, China. China comienza tarde en la carrera espacial, pero como va con un gradiente tan alto, pues ahora China es una de las potencias mundiales en este aspecto, empezando ellos con el proyecto Chang'e, el 1 y 2, que eran robots que circulaban alrededor de la Luna y que más bien su misión era fijar las cuestiones estratégicas que permitirían al Chang'e 3 alunizar. Tenemos el proyecto Curiosity a partir del 2012, cuyos objetivos fueron estos 4 que están aquí: evaluar los procesos biológicos, los procesos geológicos y geoquímicos, los procesos planetarios y la evaluación de la radiación en la superficie. El Chang'e 3 empieza en 2013, fue diseñado para transmitir video en tiempo real, lograr excavar y analizar muestras de polvo, navegar por pendientes, cuenta con sensores para evitar colisionar con las rocas, una duración nominal de 3 meses de vida autónoma y uso de radar para medir profundidad y composición del polvo a lo largo de su ruta. ¿Cuáles son los proyectos actuales? Pues el ExoMars, un proyecto ya no de un país, sino de una comunidad de países, que arranca en 2018. Después tenemos el Chang'e 4, que arranca en 2019 y tiene 2 partes, la parte del rover y la parte del aterrizador. Aquí están enumeradas las funciones principales de lo que sería el rover Chang'e 4, y aquí tenemos enumeradas las funciones principales del aterrizador, que complementadas permiten que se puedan conocer muchos de los aspectos que rigen en nuestro satélite. Se agrega un 4º país, la India, aquí el Chandrayaan-1, que arranca en 2019, fue lanzada hacia la Luna en 2019, alcanzó la órbita aquí el 20 de agosto de ese año y comienza las maniobras de posicionamiento orbital para hacer que el aterrizaje del modo aterrizaje Vikrama. Después viene el segundo, que es el Chandrayaan-1. Se diseñó para realizar estas operaciones.
Sin embargo, ¿qué es lo que pasa? El orbitador sucede que no opera, pierde comunicación. El orbitador parte de la misión, cuenta con 8 instrumentos, permanece operativo y continuará su misión durante los 7 años del estudio lunar. Después tenemos, este es uno de los actuales, el Churon 2021, sabemos todos que realiza un aterrizaje exitoso y suave sobre la superficie marciana el 14 de mayo del 2021. Sus objetivos: estudiar la topografía y la geología de la región, examinar el suelo y su contenido en hielo, examinar los elementos minerales y rocas, tomar muestras de la atmósfera y demás. Aquí viene una de las noticias más importantes donde nos dicen, bueno, China ya también logra aterrizar en Marte. ¿Y ahora qué?